Hay algo que está ocurriendo en el mundo y muchas personas lo sienten, pero no saben cómo explicarlo. Una inquietud, un presentimiento, una sensación profunda de que algo no está bien. El mundo sigue funcionando, la gente sigue trabajando, las ciudades siguen llenas, pero en el fondo, muchos corazones sienten que algo se está acercando, algo que la Biblia ya anunció hace miles de años, algo que no es nuevo, pero que cada día se siente más cercano, porque la Biblia no solo habla del amor de Dios, también habla del día en que todo será revelado, el día en que la verdad saldrá a la luz, el día en que cada corazón será examinado, el día en que el mundo comprenderá que Dios nunca estuvo ausente. Ese día es conocido como el tiempo del Apocalipsis. Pero antes de que ese día llegue, Dios siempre envía un mensaje, un llamado que no viene para condenar, sino para despertar. Ese llamado se llama arrepentimiento. Hoy muchas personas escuchan esa palabra y la rechazan, porque piensan que arrepentirse es solo sentirse culpable. Pero en la Biblia, el arrepentimiento es mucho más profundo. Arrepentirse no es solo reconocer errores, es despertar, es abrir los ojos, es ver la vida con una claridad nueva, es darse cuenta de que el camino que se estaba siguiendo no conduce a la paz. En el libro de Apocalipsis hay algo que se repite varias veces, un mensaje que aparece una y otra vez, un mensaje que Dios envía a la humanidad antes de que llegue el juicio. Ese mensaje es simple, pero poderoso. Arrepiéntanse, no porque Dios disfrute juzgar, sino porque Dios desea salvar. La historia de la humanidad siempre ha tenido este patrón. Primero Dios advierte, después Dios llama, y solo cuando nadie escucha, llega el juicio. Pasó en los días de Noé. Durante años, Noé construyó el arca, y mientras lo hacía, la gente se burlaba. Pensaban que era exagerado, pensaban que nada iba a pasar, pero el día llegó. Y cuando las primeras gotas de lluvia cayeron, ya era tarde. Pasó también en Sodoma. Dios envió advertencias, envió mensajeros, pero la ciudad decidió ignorar el llamado. Y cuando el juicio llegó, nadie pudo detenerlo. Y hoy, muchas señales están ocurriendo otra vez. Confusión moral, violencia creciente, un mundo que cada vez se aleja más de Dios. La Biblia ya había advertido que estos tiempos llegarían. Jesús mismo dijo algo que hoy resuena con más fuerza que nunca. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, trabajaba, construía. La vida parecía normal, hasta que el día llegó. Por eso el arrepentimiento no es una amenaza, es una oportunidad de regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde, porque el arrepentimiento abre una puerta hacia la misericordia. Dios nunca rechaza un corazón que se vuelve hacia Él. Nunca. No importa qué hiciste, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuán lejos crees que estás, la gracia de Dios siempre es mayor, pero el arrepentimiento requiere algo difícil, requiere humildad, requiere reconocer que necesitamos cambiar. Y en un mundo que celebra el orgullo, eso no es fácil. Pero la Biblia es clara. Antes del tiempo final, Dios levantará voces que recordarán
que aún hay tiempo. Voces que dirán, vuelvan a Dios, porque el Apocalipsis no comienza con destrucción, comienza con advertencias, con llamados, con oportunidades. Y tal vez este mensaje que estás escuchando ahora sea una de esas oportunidades, no para asustarte, sino para despertarte, porque el tiempo que viene no será como el que hemos conocido. La Biblia describe eventos que cambiarán el mundo, eventos que harán que muchos busquen a Dios desesperadamente, pero para algunos será demasiado tarde. Por eso hoy, más que nunca, Dios sigue diciendo lo mismo: arrepiéntanse y vuelvan a mí. Y esto es solo el comienzo de lo que la Biblia revela, porque en la siguiente parte vamos a entender algo aún más profundo. ¿Por qué el arrepentimiento es tan urgente en estos tiempos? Y lo que el libro de Apocalipsis dice que ocurrirá antes del fin. Hay algo que muchas personas no entienden cuando escuchan la palabra arrepentimiento. Piensan que es solo una idea religiosa antigua, algo que se decía antes, pero que ya no tiene sentido hoy. Pero en la Biblia, el arrepentimiento siempre aparece en los momentos más importantes de la historia. Cada vez que Dios iba a hacer algo grande, antes venía un llamado a cambiar, un llamado a volver. Cuando Juan el Bautista apareció, preparando el camino para Jesús, su primer mensaje fue claro: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, sus primeras palabras fueron las mismas: arrepiéntanse. No porque Dios disfrute señalar errores, sino porque el arrepentimiento prepara el corazón. Un corazón endurecido no puede escuchar a Dios. Un corazón lleno de orgullo no puede reconocer la verdad. Pero cuando alguien se arrepiente, algo cambia dentro. Los ojos se abren, el corazón se vuelve sensible y la persona comienza a ver la vida de una manera distinta. En el libro de Apocalipsis, Dios vuelve a repetir este llamado. En los primeros capítulos, Jesús habla a las iglesias y en varias de ellas dice algo muy directo: arrepiéntete. No lo dice para condenar, lo dice para advertir, porque incluso las personas que conocen la verdad pueden empezar a alejarse sin darse cuenta. Pueden comenzar a vivir como si Dios no estuviera mirando. Pueden acostumbrarse a un mundo donde todo parece normal, aunque esté lejos de la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurre lentamente. No es que alguien decida abandonar a Dios de un día para otro. Muchas veces es algo más silencioso. Primero se pierde la oración, después se pierde la sensibilidad, luego el pecado deja de parecer grave y poco a poco el corazón se endurece. Por eso el arrepentimiento no es solo para los que están lejos de Dios, es también para los que creen que están bien, pero se han enfriado. El arrepentimiento es un regreso al primer amor, un regreso a la humildad, un regreso a una vida donde Dios vuelve a ocupar el centro. Y en los últimos tiempos, ese llamado será más fuerte que nunca, porque el libro de Apocalipsis describe un mundo que se alejará cada vez más de Dios, un mundo donde la verdad será confundida, donde lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno, un mundo donde la injusticia crecerá, donde el corazón de muchos se volverá frío. Jesús mismo dijo algo que hoy parece estar cumpliéndose. Él dijo:
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando el amor se enfría, la humanidad comienza a perder algo esencial. Pierde la compasión, pierde la humildad, pierde la conciencia de Dios. Por eso el arrepentimiento es urgente, porque es lo único que puede despertar un corazón antes de que sea demasiado tarde. Dios no quiere destruir, Dios quiere rescatar. Por eso antes de cada juicio, siempre hay advertencias, siempre hay oportunidades, siempre hay puertas abiertas. Pero llega un momento en el que el tiempo de advertencia termina y el libro de Apocalipsis describe ese momento. Un momento en el que los eventos comenzarán a suceder rápidamente. Eventos que sacudirán al mundo. Eventos que harán que muchos busquen a Dios con desesperación. Pero el arrepentimiento no funciona bien cuando nace del miedo. El verdadero arrepentimiento nace de reconocer que necesitamos a Dios, no solo cuando tenemos problemas, sino siempre. Tal vez hoy, Dios está usando este mensaje para recordarte algo, que todavía hay tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para volver, tiempo para reconciliarte con Él, porque el corazón de Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero la Biblia también advierte que el tiempo de la gracia no será eterno. Y cuando lleguen los eventos que el Apocalipsis describe, muchos se preguntarán, ¿por qué no escucharon antes? Por eso el llamado de Dios hoy sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse y vuelvan a mí. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de algo que muchos temen, pero pocos entienden. Las señales que la Biblia dice que aparecerán antes del Apocalipsis. Señales que ya comienzan a manifestarse en el mundo. A lo largo de la historia, Dios nunca ha dejado a la humanidad sin advertencias. Antes de que grandes eventos ocurran, Dios habla. Habla a través de profetas. Habla a través de señales. Habla a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias. También es un libro de profecías. Profecías que fueron escritas mucho antes de que los acontecimientos ocurrieran. Y lo sorprendente es que muchas de esas profecías ya se han cumplido. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida de Jesús siglos antes de que naciera. Isaías describió al Mesías como un siervo sufriente. Miqueas dijo que nacería en Belén. Zacarías habló de su entrada triunfal en Jerusalén. Todas esas palabras fueron escritas cientos de años antes. Y cuando Jesús vino al mundo, esas profecías se cumplieron. Eso nos muestra algo importante. Cuando Dios anuncia algo, siempre se cumple. Y en el mismo libro, donde se anunciaba la venida de Cristo, también se anuncian los últimos tiempos. Jesús habló de esto cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús respondió describiendo señales, señales que con el tiempo comenzarían a aparecer. Él habló de guerras y rumores de guerras. Habló de naciones levantándose contra otras naciones. Habló de terremotos en diferentes lugares. Habló de hambres y crisis en muchas partes del mundo. Pero también dijo algo más. Dijo que antes del fin habría gran engaño espiritual. Muchas personas afirmarían tener la verdad. Muchos intentarían confundir a quienes buscan a Dios. Y el mundo se llenaría de mensajes contradictorios. Hoy vivimos en una era donde nunca ha habido tanta información, pero al mismo tiempo
Nunca ha habido tanta confusión. La gente busca respuestas en muchos lugares, en ideologías, en filosofías, en líderes humanos, pero cada vez menos. Buscan en la palabra de Dios. Otra profecía importante que Jesús mencionó tiene que ver con el amor. Él dijo que en los últimos tiempos la maldad aumentaría y como resultado el amor de muchos se enfriaría. No se refería solo al amor romántico, se refería al amor verdadero, el amor por el prójimo, el amor por la verdad, el amor por lo que es justo. Cuando ese amor se enfría, la sociedad comienza a perder su dirección. Las personas se vuelven más frías, más indiferentes, más centradas en sí mismas. Otra señal que la Biblia menciona es el aumento de la persecución contra quienes siguen a Dios. Jesús dijo que en los últimos tiempos muchos creyentes serían rechazados, serían ridiculizados, serían perseguidos, porque el mundo cada vez se alejaría más de Dios. Y mientras esas señales aparecen, muchas personas seguirán viviendo como si nada estuviera pasando. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. La gente continuaba con su vida. Comían, trabajaban, construían. Todo parecía normal, hasta que el día llegó. Las profecías bíblicas no fueron dadas para crear miedo, fueron dadas para despertar conciencia, para que cuando las señales aparezcan, las personas puedan reconocerlas, para que comprendan que Dios siempre ha tenido un plan. Y dentro de ese plan, el arrepentimiento ocupa un lugar central, porque antes de que llegue el juicio, Dios siempre ofrece misericordia, siempre ofrece una oportunidad de volver a Él. Tal vez hoy, muchas personas miran el mundo y sienten que algo está cambiando, algo en la forma en que la humanidad vive, algo en la forma en que el mundo avanza. La Biblia ya habló de esto, pero también dijo algo lleno de esperanza, que antes del final, Dios seguirá llamando, seguirá tocando corazones, seguirá invitando a las personas a regresar a Él, y ese llamado sigue vigente hoy, porque todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay una puerta abierta. Pero en la siguiente parte vamos a entender algo aún más profundo. ¿Qué ocurrirá cuando ese tiempo de gracia termine y comiencen los eventos que el Apocalipsis describe? Eventos que transformarán la historia de la humanidad. Cuando la Biblia habla del Apocalipsis, muchas personas imaginan solo destrucción, imaginan catástrofes, imaginan caos, imaginan miedo. Pero el mensaje central del Apocalipsis no es el terror. El mensaje central es una advertencia llena de misericordia, porque incluso en los capítulos más intensos del libro de Apocalipsis, Dios sigue extendiendo un llamado a despertar, un llamado a arrepentirse, un llamado a volver a Él. El Apocalipsis describe momentos en los que la humanidad enfrentará crisis profundas, eventos que sacudirán al mundo, situaciones que harán que muchas personas se den cuenta de lo frágil que es todo, lo que creían seguro: poder, riqueza, sistemas humanos. Todo aquello que parecía firme comenzará a temblar. Pero incluso en medio de esos eventos, Dios no deja de hablar. En Apocalipsis aparece una escena poderosa. Un ángel vuela por el cielo, proclamando un mensaje para toda la tierra, un mensaje para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas.
Y ese mensaje dice: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese anuncio no es solo un aviso, es un llamado, un recordatorio de que la vida no termina en este mundo, de que cada persona tendrá que enfrentar la verdad, de que cada corazón será examinado. Pero lo sorprendente es que incluso en ese momento, Dios sigue ofreciendo una oportunidad, porque Dios no se complace en la destrucción. La Biblia dice algo muy claro. En el libro de Ezequiel, Dios declara: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ese es el corazón de Dios. Dios no desea perder a nadie. Dios desea rescatar. Por eso la historia de la humanidad ha estado llena de advertencias. Advertencias que no vienen para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Porque hay algo que muchas personas olvidan. La vida no es eterna en este mundo. Cada día que pasa es una oportunidad para cambiar, para reconciliarse con Dios, para comenzar de nuevo. El arrepentimiento no es una condena, es una puerta hacia la misericordia, una puerta hacia el perdón, una puerta hacia una vida diferente. Y lo más hermoso es que esa puerta sigue abierta hoy. No importa qué hayas hecho, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuán lejos crees que estás, la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Jesús vino precisamente por eso, para ofrecer salvación, para ofrecer reconciliación, para mostrar que incluso en un mundo lleno de pecado, todavía hay esperanza. La cruz de Cristo no fue solo un evento histórico, fue el acto más grande de amor que la humanidad ha visto. Jesús cargó con el pecado para que nosotros pudiéramos recibir perdón, para que nadie tenga que enfrentar la eternidad separado de Dios. Pero el amor verdadero siempre requiere una respuesta. Dios ofrece la gracia, pero cada persona decide si la acepta o la rechaza. El arrepentimiento es esa respuesta. Es el momento en que alguien dice: necesito a Dios. Es el momento en que el orgullo cae. Es el momento en que el corazón se abre. Y cuando eso ocurre, algo hermoso sucede. Dios restaura, Dios perdona, Dios transforma. La Biblia dice que en el cielo hay alegría cuando una persona se arrepiente. Eso significa que cada decisión de volver a Dios tiene un valor eterno. Tal vez hoy, al escuchar estas palabras, algo se está moviendo dentro de ti. Tal vez sientes una inquietud. Tal vez recuerdas momentos en los que tu fe era más fuerte. Tal vez sabes que hay áreas de tu vida que necesitan cambiar. Ese sentimiento no es casualidad. A veces Dios habla de maneras suaves, a través de una palabra, a través de un mensaje, a través de un momento de reflexión, porque Él sigue llamando, sigue esperando, sigue invitando. La historia de la humanidad no terminará en caos, terminará con el cumplimiento del plan de Dios. El Apocalipsis también habla de esperanza, habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, habla de un tiempo en el que no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. Ese es el destino final para aquellos que confían en Dios. Por eso el arrepentimiento no es el final de algo, es el comienzo
de una vida reconciliada con Dios, el comienzo de una relación verdadera con Él, el comienzo de una esperanza que no depende de lo que ocurra en el mundo. Si hoy estás escuchando esto, recuerda algo importante. Todavía hay tiempo. Tiempo para volver. Tiempo para cambiar. Tiempo para acercarte a Dios. El Apocalipsis no fue escrito para asustar a las personas. Fue escrito para prepararlas, para recordar que la historia no está fuera de control, que Dios sigue siendo soberano y que incluso en los momentos más difíciles, su gracia sigue disponible, porque el corazón de Dios siempre dice lo mismo: vuelvan a mí.